Hola amigos, el día de hoy continuamos con los tutoriales para programar mods en Kenshi y en esta ocasión enfocándonos en el spawneo de NPCs y sus probabilidades de spawn. Para esto iniciaremos con el modding tool de Kenshi, el cual viene por defecto cuando compras Kenshi en Steam, solo tienes que darle a jugar y luego en la opción iniciar modding tool. Si esta es la primera vez que están programando un mod en Kenshi, solamente tendremos que crear un nuevo mod dando clic en esta ventanita. Y yo aquí pues ya tengo el mod que deseo programar, así que solamente lo selecciono e inicio. Verán que aparece esta ventana donde buscaremos la pestaña Factions. Damos clic en ella y luego buscamos la opción Squads. Y en la barra buscadora de acá abajo buscamos la palabra Slave. ¿Por qué? Porque pues este mod afectará al spawneo de NPCs en la tienda de esclavos de las Ciudades Unidas para poder comprarlos y luego reclutarlos. Buscamos la opción Slave Shop y yo aquí no la encuentro, entonces podemos poner aquí en la barra buscadora solamente Slave Shop y vamos a dar clic en la primera opción que nos aparece. Se despliega esta ventana de datos donde ahora vamos a hacer clic en Slave y luego otra vez en Slave. En la parte derecha verán que aparecen las posibles razas de spawneo, donde el príncipe Hype del Sur solamente tiene un spawn de 1 de cada 1000 veces, así que cambiaremos ese valor y el de los Hype del Sur por uno más alto y luego hacemos clic en esta opción que dice Add aquí arriba y escribimos Skeleton para agregar esta raza y repetimos con cada subraza de esqueleto para después escribir los respectivos valores de spawneo. Recuerden que escribir un número alto es aumentar las probabilidades de spawn. A mayor cantidad, mayor probabilidad de spawn. Ya luego podemos cerrar esta pestañita y repetir el proceso con las demás opciones de Slave hasta haber completado cada opción. Las probabilidades ustedes las pueden poner como quieran y hacer lo posible con cualquier NPC, no solo con los esclavos de las Ciudades Unidas. Básicamente cualquier NPC que se genere en squads puede ser alterado para que aparezca de cierta raza, de cierto nivel, que tenga cierto equipo o lo que ustedes deseen. En este caso es un pequeño mod que solamente va a alterar las probabilidades de spawn de ciertos personajes, por lo que no llevará mucho tiempo en realizarse, solamente hay que repetir el proceso hasta completar cada raza que ustedes deseen agregar. Yo ahorita solo estoy aumentando probabilidades de los Hive del Sur y agregando la raza de esqueleto y sus subrazas, pero ustedes pueden agregar prácticamente cualquier raza o personaje a un squad para que spawne en el mundo. Con este mod solo spawnearán en las squads de esclavos de las Ciudades Unidas sin afectar mucho al resto del juego. De hecho, ahora están viendo que solamente estoy repitiendo el proceso de cambiar valores con cada raza. Esto no afectará demasiado el mundo de Kenshi, por lo que es bueno si ya tienen varios mods instalados, ya que es normal que si instalan muchos mods, algunos generen incompatibilidades entre sí y causen crasheos, sobre todo teniendo en cuenta que Kenshi tiende a crashear o fallar por sí solo. Seguramente esto mejore en Kenshi 2, que según yo no debería tardar tanto en salir. Quiero creer que saldrá ahorita para el 2025, aunque si nos garantizan que estará mejor optimizado que Kenshi 1, puede tardarse más años o lo que necesiten, con tal de tener un buen juego y también espero que en Kenshi 2 tenga workshop como ahorita lo tiene Kenshi 1, pues para subir nuestros mods y ya para entonces quizás les pueda traer tutoriales de cómo programar mods para Kenshi 2. Oigan, aprovecho también para comentarles acerca un poco de la inactividad que he tenido con el canal y es que estuve ocupado con unas cositas ahí de la escuela y al menos ya por el momento, ya ahorita 2025 ya me desocupé de todo eso. Al menos este mes voy a estar bastante desocupado, así que podré traerles más tutoriales de Kenshi y específicamente de mods. Ya ustedes me comentarán ahí qué les gustaría ver acerca de mods para Kenshi, qué les gustaría programar. Pero bueno, una vez hayamos terminado de programar todas las probabilidades de los NPCs, podemos verificar en la instancia de squads todos los escuadrones en los cuales se van a generar estos NPCs. Esto ya no tenemos que repetir la programación, se hace en automático. Ahora solo tenemos que guardar nuestro mod y probarlo. Ahora solamente vamos a iniciar Kenshi como lo haríamos regularmente. Vamos a darle a jugar y en esta ventana vamos a irnos a la pestaña de mods y vamos a buscar que esté activo el mod que acabamos de programar. Casi siempre viene hasta abajo de la lista de mods que tenemos en nuestra partida. Y si vemos que está activado, solamente le vamos a dar a OK para empezar a jugar.
Y ahora ya estoy en una partida nueva. Estaba buscando en el campamento de esclavos a ver si podíamos encontrar alguno de los nuevos. Y efectivamente aquí está. Podemos ver que es el campamento de piedra. Está aquí en esta zona del mapa de las Ciudades Unidas. Y ya encontramos a nuestro primer esclavo, que es un soldado Hyber de los Hives del Sur. Y aquí podemos ver un esqueleto. Ya con estos dos podemos comprobar que efectivamente nuestro mod está bien programado. Las probabilidades son las justas. Aquí estoy buscando a ver si hay más esclavos de los nuevos que agregamos. Y bueno, este que está aquí solamente es de otro mod. Les digo, no recomiendo que junten tantos mods, pero no está afectando en nada al que estamos creando ahorita. Y bueno, como pueden ver, no, tampoco hay tantos de los que acabamos de programar en las probabilidades para que pues siga siendo balanceado, ¿no? Para que tampoco abunden las nuevas razas en los campamentos de esclavos. Y bueno, ahora que ya comprobamos que sí funciona correctamente nuestro mod, lo único que nos restaría por hacer es publicarlo en la workshop de Steam. Para ello vamos a iniciar con el Modding Tool, como ya les había explicado anteriormente, y vamos a desactivar todos los demás mods, todos los que no nos interese publicar en este momento, y vamos a dejar solamente el que sí vamos a publicar. Ya una vez aquí no vamos a hacerle mucho caso a esta pestaña de instancias y nos vamos a ir directamente aquí arriba a donde es la workshop. Aquí vamos a iniciar por ponerle un título a nuestro mod. Yo aquí pues ya le había puesto uno. Y aquí abajito lo único que tenemos que poner es el autor. Yo pongo mi nombre y abajo una pequeña descripción acerca de lo que va a tratar su mod. En este caso es uno muy sencillo que solamente afecta las probabilidades. No tendría por qué ocasionar algún problema con otros mods. O sea, no hay problemas de compatibilidad. Y cuando ustedes vayan a publicar un mod, en esta parte de aquí no se preocupen si cometen algún error o si después quieren agregar más, porque una vez publicado podemos aquí editar lo que queramos. Se los comento porque yo a veces tiendo a cometer algunos errores de escritura aquí con la descripción y no me doy cuenta hasta que ya publico el mod, en especial porque lo publico en varios idiomas para así tener como que más usuarios que estén interesados en descargar el mod. Pero bueno, una vez ya tengamos lista nuestra descripción, nos vamos a esta pestañita de aquí abajo y aquí solamente vamos a marcar las opciones que se ajustan con nuestro mod, es decir, a grandes rasgos, qué es lo que afecta. Si afecta a los personajes, si afecta al mapa, si es alguna clase de mejora, todo eso. Solo marcamos la casilla con una palomita y listo. Pero ya que tengamos esto, lo único que nos restaría por hacer es ponerle una foto de portada. La imagen que va a aparecer cuando alguien vea nuestro mod en la workshop de Steam. Solo le damos clic a esta pestañita y buscamos una foto dentro de nuestros archivos o una imagen, un dibujo, lo que quieran poner. Cualquier imagen se puede poner como nuestra portada para el mod. Ahora vamos a poner nuestro mod en visibilidad pública. Creo que ya por defecto cada vez que subes uno viene como pública, pero si ustedes lo que quieren es ponerla en privada, aquí nada más le dan y así solamente van a poder descargarla ustedes y los amigos que tengan agregados en Steam. Yo la pongo en pública y vamos a subirla. Ya aquí aparece como que ya se completó. Si es un mod muy pesado, obviamente va a tardar mucho más en subirse. Pero en este caso, les digo, es algo muy sencillo, entonces no debería tardar. Ahora solo nos dirigimos a la pestaña de la workshop, perdón, y vamos a ver en las más recientes. A veces llega a tardar un poco en aparecer. Entonces, si ven que en las más recientes no aparece su mod, lo único que tenemos que hacer es ir a nuestro perfil y le vamos a dar en los archivos que hemos publicado. Aquí es donde aparecen todos los mods que ustedes hayan subido, ya sea que aparezcan de manera pública o privada, todos aparecen en esta pestañita. Y aquí podemos encontrar el que acabo de subir, Slave Plus. Como pueden ver ya está subido, ya cualquiera que lo encuentre en la workshop va a poder descargarlo y les digo va a aparecer en la pestaña de recientes y si muchas personas lo descargan entonces va a aparecer en la pestaña de populares de la semana, que son los primeros que aparecen en grande. En esta parte es donde les digo que pueden editar el título y la descripción por si es que se equivocan en la pestaña de cuando lo están subiendo en el Modding Tool o si es que simplemente quieren agregar más información o como bueno, yo lo estoy haciendo en este caso para cambiar el idioma.
Yo les digo, intento ponerlo en varios idiomas porque a veces veo mods interesantes por la imagen, pero que con la descripción en algún idioma como que no se entiende aunque lo traduzcas con el traductor de Google o con ChatGPT. Entonces, prefiero hacer lo más posible porque sea entendible en varios idiomas y que así más usuarios puedan descargarlo y puedan disfrutar de mis mods. Ya tengo varios subidos, creo que a la fecha de hoy ya son como unos 10 11 mods que tengo. Y pues les digo, aquí solamente vamos a ponerlo con diferentes idiomas y ustedes si quieren pueden saltarse esto, no es necesario. Únicamente con que lo pongan en el idioma que ustedes deseen, ya con eso es suficiente. Pero si quieren agregar más, aquí ya pueden ver toda la variedad de idiomas que tienen y yo lo voy a dejar ya solamente con estos. Ya con esto podríamos dar por concluido el tutorial de este día y les digo, fue algo muy sencillo, fue algo muy rápido. La verdad es que programar mods con Kenshi, con su modding tool, es bastante sencillo, ¿no? Es poco intuitivo al principio, pero con el tiempo te vas acostumbrando. Y bueno, les agradezco mucho por haber visto este video y les agradecería también mucho que dejaran en sus comentarios qué es lo próximo que les gustaría ver, qué es lo que les gustaría aprender para programar mods en Kenshi. Y también les voy a dejar en la descripción el link a mi otro canal donde subo música lofi y también pixel art. Me gusta mucho dibujar pixel art con Asprite. Y pues eso sería todo. Les agradezco mucho y les voy a dejar aquí un pequeño fragmento acerca de lo que hago en mi otro canal. Muchas gracias y adiós.